Buenos días, nosotros somos del grupo 217 y el día de hoy les venimos a hablar sobre el sistema cerebeloso. Mi nombre es Urias Heredia Diana Carelli. Urias Castro, María del Rosario. Valenzuela Ortiz Marlaibel. Mi nombre es Kenneth Gael Valenzuela Sánchez y damos comienzo a esta exposición. El cerebelo desempeña un papel muy importante en el control de la postura y los movimientos voluntarios. Este mismo se encuentra ubicado en la fosa craneal posterior. Es la estructura más grande del rombencéfalo y en su parte superior está cubierto por la tienda del cerebelo. Este ejerce su coordinación a través de la corteza cerebral y el tallo cerebral, además de que recibe información referente al equilibrio y a la visión y funciona como coordinador de los movimientos precisos. La vermis es una estructura estrecha y en forma de gusano entre los hemisferios del cerebelo. Es el sitio de la terminación de las vías nerviosas que llevan a la propriocepción inconsciente. El vermis también contiene los siguientes nódulos que reciben el nombre de língula, cumen, lóbulo central, declive, folio, tuber, pirámide, úvula y nódulo. También es asiento de diferentes enfermedades y está presente como ente de cambio en procesos como el Dandy-Walker. Este síndrome es una enfermedad congénita que tiende a desarrollar sus características únicas durante la infancia. Se trata de una enfermedad que afecta el desarrollo estructural del cerebro y especialmente el del cerebelo. Bueno, vamos a hablar de la función de los lóbulos. Hay tres lóbulos: el lóbulo angular, el anterior y el posterior. El lóbulo angular es el más inferior de los tres. Cuenta con núcleos de techo y se encarga del equilibrio. El anterior es el que está más superior cuenta con núcleos emboliformes y globulosos y su función es controlar el tono muscular. Ahora, el lóbulo posterior es el lóbulo más grande. Cuenta con núcleos dentados y se encarga de la coordinación y regula los movimientos motores. Los pedúnculos cerebelosos se dividen en tres, en superiores, medios e inferiores. Los superiores conectan el cerebelo con el mesencéfalo, los medios conectan el cerebelo con el puente o protuberancia y los inferiores son los que conectan el cerebelo con la médula oblongada. En núcleos intracerebelosos podemos encontrar 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca, que estos son el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo de fastigio. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos cerebelosos y tiene la forma de una bolsa fruncida.
El núcleo involuforme es oval y está situado medial al núcleo dentado, cubriendo parcialmente su hili. El núcleo globoso consiste en uno o más grupos redondos de células en posición medial al núcleo involuforme, y el núcleo de fastigio se sitúa cerca de la línea media del vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo, y es más grande que el núcleo globoso. El cerebelo se compone de una cobertura externa de sustancia gris denominada corteza. Esta misma, a su vez, está dividida en 3 capas o folias, que es la capa externa o molecular, la capa media o células de Purkinje y la capa interna o granulosa. A continuación, se dará una breve explicación de cada una de ellas. Capa molecular o externa. En esta capa se encuentran 2 tipos de neuronas, las cuales son las células estrelladas externas o las células en cesta internas. En cuanto a la capa media o de células de Purkinje, este tipo de células son de Golgi tipo 1. Además de que el axón de estas células termina estableciendo contacto sináptico con las células de algunos núcleos intracerebelosos, además de que las ramas colaterales de los axones de las células de Purkinje terminan estableciendo contacto sináptico con las dendritas de las células estrelladas y en cesta. Las prolongaciones espinosas de las células de Purkinje establecen contacto sináptico con las fibras paralelas de las células granulosas. En cuanto a la capa granulosa, que es la capa interna, se encuentran muchas células, pero muy pequeñas. Estas células tienen un núcleo muy teñido, además de poca cantidad de citoplasma. En esta capa se encuentran células de Golgi, además de que se encuentran células neurogliales diseminadas, y la mayoría de las fibras paralelas de estas células establecen contacto sináptico con la mayoría de las prolongaciones espinosas, de las dendritas, de las células de Purkinje. En esta parte se encuentra la imagen en donde pueden observar las 3 capas, las cuales son la capa molecular o externa, la capa media o de células de Purkinje y la capa interna o granulosa. Estas 3 capas se encuentran formando lo que es la corteza cerebelosa. La sustancia blanca del cerebelo está constituida por axones junto con astrocitos fibrosos y abundantes oligodendrocitos productores de la envoltura mielínica. Esa sustancia blanca también contiene 3 grupos de fibras, que son los intrínsecos, los aferentes y los eferentes. En los intrínsecos no salen del cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas conectan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado. Otros conectan los 2 hemisferios cerebelosos uno con el otro. En las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Penetran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. En las eferentes constituyen la salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. A continuación, se dará una breve explicación de lo que son los subsistemas cerebelosos y su función. En esta parte se puede observar una imagen que contiene los 3 subsistemas. A este lado se puede observar el paleocerebelo, también conocido como lóbulo anterior. Acá enseguidita
se puede observar el arquicerebelo, o también conocido como lóbulo flóculo-nodulado. Y en esta parte se puede observar el neocerebelo, o también conocido como lóbulo posterior. A continuación, daré una breve explicación del funcionamiento de cada uno de ellos. El arquicerebelo se relaciona con el mantenimiento del equilibrio, mientras que el paleocerebelo influye en el tono muscular, además en la postura. Este está integrado por la pirámide, la úvula, el lobulillo central con alas, el culmen y el lobulillo cuadrangular. El neocerebelo, que vendría siendo el lóbulo posterior, este influye en la coordinación de los músculos, lo cual ayuda en la trayectoria, en la velocidad y la fuerza de los movimientos. Bueno, vamos a hablar de la función de los lóbulos. Hay tres lóbulos: el flóculo-angular, el anterior y el posterior. El flóculo-angular es el más inferior de los tres. Cuenta con núcleos de techo, y se encarga del equilibrio. El anterior es el que está más superior. Cuenta con núcleos emboliformes, y globulosos. Y su función es controlar el tono muscular. Ahora, el lóbulo posterior es el lóbulo más grande. Cuenta con núcleos dentados, y se encarga de la coordinación y regula los movimientos motores. Bueno, ahora veremos las vías cerebrosas aferentes. Primero, la cortico-punto cerebelosa. Esta se origina en la corteza cerebral baja, atravesando diferentes estructuras como la corola radiada y el mesencéfalo, hasta que llega a los núcleos pontinos. Y de aquí atraviesa el pedúnculo cerebral medio para llegar hacia la corteza cerebelosa. Luego, el cortico olivocerebeloso. Igual, se origina en la corteza cerebral baja, tras las mismas estructuras, hasta que llega a los núcleos olivares. Y esta igual llega a la corteza cerebelosa, pero atravesando el pedúnculo cerebeloso inferior. Luego está el cortico retículo cerebeloso. Igual que los anteriores, se origina en la corteza baja, a las mismas estructuras,
pero este llega hasta la formación reticular. Está por aquí el reticular. Y entra por el pedúnculo cerebeloso inferior, al igual el cortico olivar cerebeloso. Seguimos hablando de las vías cerebrosas aferentes, solo que estas entran por la médula espinal. Primero, el espino cerebral dorsal. Este entra por el ganglio dorsal radicular hasta el cuerno posterior y sube hasta el núcleo de Clark. El núcleo de Clark sube y entra directamente al cerebelo por el pedúnculo cerebral inferior. Luego, el espino cerebral ventral. Este entra de la misma manera, solo que este a través de la línea media sube directamente hasta que llega al mesencéfalo, donde entra, baja y entra por el pedúnculo cerebral superior. Luego está el vestíbulo cerebral, que este se origina en el aparato vestibular. Aquí lo voy a dibujar. Algunas fibras entran directamente al cerebelo, pero hay otras que entran por el nervio vestibular. Del nervio vestibular pasan a los núcleos vestibulares y entran al cerebelo por el pedúnculo cerebral inferior. Y esto se encarga del equilibrio. Eferentes. Primero, la fascitis vestibular. Se genera en el núcleo profundo fascial, sale hasta el núcleo vesticular por el pedúnculo cerebral inferior. De aquí se genera el tracto ventral espinal. Luego, el fastigio reticular. Igual, se genera el mismo núcleo, sale por el mismo pedúnculo y ahora se topa con la formación reticular, de donde se genera el tracto retículo espinal, que es ipsilateral y bilateral. Luego está el globoso emboleiforme rubral. Esto se genera en el núcleo profundo, globoso y emboleiforme. Sale por el pedúnculo cerebral superior y llega al núcleo rojo. Del núcleo rojo se genera el tracto ruboespinal. Y por último, el dentato talámico. Se genera en el núcleo profundo dentado, sube hasta el núcleo talámico BA. De aquí va a la corteza cerebral y de la corteza cerebral baja, generando el tracto córtico-espinal, que es el que nos da control de los músculos voluntarios. Las vías de espino cerebelosas, hay dos, anterior y posterior. Las dos tienen el mismo objetivo.
transferir información de los músculos y articulaciones hacia la corteza cerebral, pasando por fibras musgosas. Se originan en músculos y huesos tendinosos. Los mecanismos cerebelosos corticales. Estos constituyen las dos líneas principales de entrada en la corteza. Tienen un efecto excitador sobre las células de Purkinje. Estas son fibras trepadoras y fibras musgosas. Las fibras trepadoras son las fibras terminales de los fascículos olivocerebelosos. Establece gran número de contactos sinápticos en las células de Purkinje. Y las fibras musgosas son las fibras terminales de todos los demás tractos aferentes cerebelosos. Una sola fibra musgosa puede estimular miles de células de Purkinje a través de las células granulosas. Las vías medulares son las vías mediante las cuales las fibras llevan información sensitiva y motora hacia el cerebro. Se dividen en dos grupos. En el grupo 1 están las ascendentes, que están conformadas por la somática, gustativa, olfativa, visual, auditiva, visceral, y la descendente, que son las somáticas, corticoespinales, corticotroncal, mesencefálica, corticoponta y corticovulvar. Y el segundo grupo son las integradoras, las cerebelosas, extrapiramidal, reticular, talámica, hipotalámica y límbica. Las vías ascendentes somáticas se originan el primer tercio del área 6. Estas son las prerolándicas. El otro tercio, el segundo tercio, se origina en el área 4. Aquí y aquí, la 6 y la 4. Y la última, que es la postrolándica, se origina en el área 1, 2 y 3, que es la área somatosensitiva primaria. Aquí se encuentra.